Buenos días, mi grupo está conformado por Fran Yedic Aparicio, Arianna Lovera, Carlady Valderrama, Jesús Vázquez, Luis Farías, Melanie García, Milagros Pico, Benexis González, Aliyer Hernández y mi persona, Subdelmar Reyes. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el sistema venoso y arterial del miembro inferior. Principalmente debemos de conocer lo que es un vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos son una estructura tubular flexible, las cuales están compuestas de músculo liso. Ellas tienen como función transportar la sangre a las diferentes partes del cuerpo. Estas formarán parte del sistema circulatorio y se dividen a su vez en arterias y venas. Las arterias llevan la sangre a las diversas zonas del cuerpo hasta los capilares. Estos son una red de vasos pequeños en las cuales surge el intercambio de moléculas orgánicas y progresivamente pasan a las venas para dirigirse al corazón. Esto es lo denominado sistema circulatorio. Es importante conocer que las arterias son las que transportan la sangre oxigenada, mientras que las venas transportan la sangre desoxigenada. Ya para enfatizar más el tema, podemos hablar de las arterias del miembro inferior. Principalmente tenemos la arteria femoral, la cual se apoya sobre el músculo pectíneo y el abductor largo. Desciende y entra en contacto con el conducto de Hunter, cubierta por la aponeurosis superficial y la piel. Da una arteria que va hacia el abdomen, la arteria subcutánea abdominal. Esta otra que rodeará la cresta ilíaca, la circunfleja superficial y profunda. En la zona genital dará las arterias pupendas externas superior e inferior, pasando a la superficie del pectíneo que va en profundidad entre el pectíneo y los aproximadores. Estos serían la arteria femoral profunda y se apoya sobre el abductor mayor. Saldrá un tronco por debajo del pectíneo, el cual dará a la arteria del cuádriceps. De aquí sale el tronco de las circunflejas, de la femoral profunda o de la arteria del cuádriceps, que pasa entre el psoas. La anterior rodea el cuello del fémur por delante y posterior por detrás, irrigan la cadera y forman círculos anastomóticos entre ellas y las adyacentes. De una de las ramas que perforan el abductor mayor y van a la cara posterior del muslo serían las arterias perforantes. Estas irrigan a los músculos isquiotibiales y al abductor mayor. La femoral superficial atraviesa el conducto de Hunter y puede dar una rama que rompe la membrana y va a la rodilla, la arteria anastomótica magna. Esta actualmente no existe debido a la ausencia de una costumbre hípica. También tenemos la rama de la ilíaca externa. La arteria obturatriz está pegada por la pelvis y se dirige al agujero obturador. Vasculariza la zona profunda de los aproximadores y puede aparecer una arteria, rama de la obturatriz, que produce una anastomosis femoral, coronaria o anastomótica de la muerte. La ruptura puede ocasionar hemorragias graves debido a que se une a la femoral y también puede ocasionar la muerte. La arteria y la vena femoral van envueltas por una vaina aponeurótica resistente y el paquete vascular puede desplazarse. Las arterias glúteas superiores por encima del piramidal, zona suprapiramidal entre el glúteo menor y medio, vascularizado 3/4 superior de la nalga. Bueno, mi nombre es Milagros Pico y yo les voy a hablar sobre algunas arterias pertenecientes al miembro inferior y sus divisiones, empezando por la arteria glútea inferior, la cual irriga al glúteo medio y al glúteo mayor. Esta es una rama terminal de la arteria ilíaca, la cual sale de la zona pélvica por el orificio ciático mayor. Cabe destacar que sus ramas más profundas vascularizan toda la parte posterior. La arteria popltea. Sus ramas pasan por la cara anterior de la rodilla y forman el círculo perirotular anastomático, continuando como arterias articulares superior e inferior. También hay una arteria de estas mismas que se llama arteria articular media, la cual vasculariza o irriga los ligamentos cruzados. En su vista más profunda se ve acompañada de la vena popltea y el nervio ciático. Este conjunto pasa por el anillo soleo y se divide en tibial anterior, que son aquellas que pasan por la cara anterior de la tibia, que podemos encontrar el tronco tibio peroneico, que se divide en la arteria peronea. Esta se apoya en la pared aponeurótica de los peroneos, en la primera mitad hacia abajo de la pierna. Aparte pasa por entre lo que vendría siendo el peroneo corto y el peroneo largo.
antes de dividirse en el meleoleo, se divide en ramas anastomáticas y musculares. Está la arteria tibial posterior, la cual se encuentra en el primer tercio entre el flexor común de los dedos y pasa entre el segundo tercio de los flexores largos. Esto no tiene vista quirúrgica o no tiene acceso quirúrgico, excepto en lo que vendría siendo el canal retranomelanolar. Y en esta parte ellos forman ramas que vascularizan la piel y la aponeurosis. Aparte, por pasar por este canal, también pasa por el canal calcáneo y se divide en el borde del el cuadro plantar, disculpe. La arteria plantar externa. Está cruzada por el cuadrado crural y sobre el separador del quinto dedo al nivel de los interóseos forman lo que es el arco plantar. Hay arterias perforantes dorsales. Hay 4 arterias interóseas palmares, las cuales se encuentran entre los espacios interdigitales y se dividen a nivel falángico en la cara anterior, formando las arterias perforantes anteriores, como lo es la arteria tibial anterior, la cual se apoya en la membrana interósea hasta la parte del dorso y forma ramas musculares. Está la arteria recurrente plantar, la cual al llegar al tobillo, las arterias meriolares se anastomosean en el círculo periameliolar y forman la arteria pedia. Esta va desde el dorso hasta el primer punto de los interóseos. Está la arteria pedia, están las arterias meriolares, están la arteria del tarso o tarsánica y están las arterias interdigitales que se encargan de la irrigación alta. Arianna Lovera y yo les voy a hablar sobre el sistema venoso. El aparato circulatorio contribuye a la homeostasis de otros aparatos y sistemas del organismo, a través del transporte y la distribución de la sangre por todo el cuerpo. La sangre nos va a proporcionar sustancias como oxígeno, nutrientes y hormonas, y va a eliminar los desechos. Las venas son vasos sanguíneos de paredes muy finas dispuestas a soportar baja presión, y las cuales harán que la sangre retorne al corazón. Estas se originan en pequeños ramos de las redes capilares y van en dirección contraria a la de las arterias. El diámetro de las venas varía entre 0,1 milímetro y 1 milímetro. Estas tienen mayor volumen que las arterias y su volumen va a depender de la constitución del individuo, es decir, que un individuo delgado posee venas más gruesas que un individuo gordo, y también puede depender por factores fisiológicos, como el esfuerzo. Las venas, al igual que las arterias, poseen 3 capas túnicas. La capa túnica interna es mucho más delgada que la de las arterias. La capa túnica media es mucho más delgada que la de las arterias y posee poco músculo liso y poca fibra elástica. Y la última capa, que es la capa más gruesa, es la capa externa, posee fibra elástica y colágeno. Buenas, mi nombre es Bianexis González y voy a hablarles sobre la estructura de una vena. La estructura de una vena, en estas tenemos que ellas no tienen una lámina elástica interna o externa como la que se encuentra en las arterias. La luz de la vena es mayor a la de una arteria. Los ramos venosos convergen unos con otros para constituir vasos de mayor calibre, los cuales estos se reúnen entre sí formando vasos más voluminosos, cuya convergencia origina a los gruesos troncos venosos que desembocan en las aurículas del corazón. El conjunto de vasos venosos constituyen el sistema venoso. Existen en realidad 2 tipos paralelos de sistemas arteriales. En primer lugar está el sistema venoso pulmonar o de pequeña circulación, que es el que se extiende de los pulmones al corazón y cuyos troncos principales son las venas pulmonares que conducen la sangre roja a la aurícula izquierda.
En segundo lugar está el sistema venoso general, que corresponde a la circulación aórtica. Y medianamente esta circula la sangre no oxigenada. Diversas redes capilares del organismo transporta a la aurícula derecha. El sistema venoso de gran circulación comprende las venas del corazón, el sistema de la vena cava superior que recorre la sangre y los miembros superiores y finalmente el sistema de la vena cava inferior que transporta hacia el corazón la sangre de los miembros inferiores del tronco. Este sistema incluye a su vez el sistema de la vena porta, que es la que da sangre al intestino y sus glándulas anexas para llevarlas al hígado y hacer transformaciones de esta. Las venas son conductos menos elásticos que las arterias. Estas presentan un trecho ensanchamiento exteriormente que en sus aspectos de abolladura y numerosidades corresponde originalmente a las válvulas incompletas. Las válvulas tienen generalmente dos valvas. Cada valva representa un borde, uno adherente a la pared venosa, que es un borde libre con una cara parietal orientada hacia el corazón y una cara axial convexa. Su número aumenta. La baja presión sanguínea en las venas hace que la sangre que está regresando al corazón se enletezca e incluso retroceda las válvulas que ayudan al retorno venoso, impidiendo el flujo de la sangre. Gracias. Buenas, mi nombre es Aliyah Hernández y a continuación, con lo que dice mi compañera, algunas venas, aunque no en todas, tienen válvulas que les permiten el paso de la sangre en un único sentido. En sí, el sistema venoso está formado a grandes rasgos por dos sistemas, el profundo y el superficial. Sobre todo a nivel de extremidades, estos sistemas están interconectados gracias a una serie de venas llamadas perforantes, que estas mantienen el equilibrio circulatorio. La fuerza que impulsa la sangre de las extremidades superiores es la gravedad, mientras que en los miembros inferiores, ¿verdad? Mientras que la sangre de los miembros inferiores lucha contra esta fuerza para retornar al corazón, y lo hacen a través de una serie de fuerzas que son las responsables del retorno venoso, donde tenemos la contracción muscular, también tenemos esto del impulso del latido cardíaco y el efecto aspirativo del pulmón. Sin embargo, en las extremidades inferiores, cuando estos mecanismos fallan. Hola amigos, soy Franja Aparicio y les voy a hablar sobre el sistema de la vena cava superior. Este sistema está definido por su vena terminal, la vena cava superior intratorácica, que termina en la parte superior de la cavidad derecha. A esta vena le confluye las venas de la cabeza y del miembro superior, drenados de cada lado con las venas brachiocefálicas, las que al unirse constituye la vena cava superior. La vena cava superior tiene unos 7,5 centímetros de longitud, que recibe el drenaje venoso de la cabeza, el cuello y las extremidades superiores, y por la vena de ácigos de la pared torácica y de la parte abdominal. Además, recibe pequeñas venas torácicas y viscerales que se labran en cada una de un canal del pulmón derecho como nervio frénico, colocado en el lado derecho de la vena, descendiente verticalmente a la derecha de la aorta descendente y algo hacia atrás, para desembocar lo que sería en la aurícula derecha a nivel del borde superior de lo que sería
del cartílago costal en la posición superior de su trayectoria. La vena está situada por delante y fuera de la tráquea y el vagón, hacia abajo de donde está rodeada por el pericardio y pasa también por delante del pedúnculo pulmonar derecho. La vena subclavia, que es la continuación de la vena axilar, recibe la sangre del brazo por la vena yugular externa de par de la cabeza y el cuello. Es una vena voluminosa de paredes delgadas situada anteriormente con respecto a lo que sería la arteria subclavia. Describe una cobertura ascendente a partir del borde externo de la primera costilla por detrás de lo que sería el tercio medio de la clavícula y en el borde interno del escaleno. Anterior se une a la yugular interna. La vena subclavia corresponde a lo que sería la segunda y tercera porción de la arteria homónima, que está situada en el canal poco profundo de lo que sería la cara superior externa de la primera costilla por delante de lo que sería el tubérculo Lifrac, y está separada de la segunda porción de la arteria hacia arriba y hacia atrás por el escaleno anterior. Buenas, mi nombre es Jesús Vázquez y les voy a hablar acerca de la vena axilar y la vena sigos. Primeramente la vena axilar. La vena axilar es continuación de la vena basílica. Comienza en el borde inferior del redondo mayor y sigue por el lado interno de la arteria axilar, de la que está separada por el tronco secundario anterior interno del plexo braquial y por sus ramas. Se convierte en vena subclavia en el borde externo de la primera costilla. Además, los ganglios linfáticos braquiales o externos de la axila se disponen a lo largo de la vena axilar, la cual recibe las venas humerales en el borde inferior de su escapular y tributarias que corresponden a las ramas de la arteria axilar, con excepción de la arteria acromiatorácica. Por otra parte, se debe señalar en particular la vena torácica o mamaria externa, que además de recibir la sangre de la mama y de la pared lateral del tórax, comunica con la vena ilíaca externa por la vena toracoepigástrica. Por consiguiente, la vena sigos. La vena sigos suele nacer por la unión de la vena subcostal y lumbar ascendente, con un vaso de escaso calibre que parte de la cara posterior de la vena cava inferior, poco más o menos a nivel de las venas renales. Por otra parte, llega al tórax atravesando el orificio aórtico del diafragma, luego asciende por el mediastino posterior, adosándose al raquis, situada a la derecha del conducto torácico y de la aorta, por detrás del esófago en su porción inferior y hacia arriba, por detrás del pedúnculo del pulmón derecho. Mi nombre es Melanie García y les voy a hablar sobre las venas de los miembros superiores. Estas se dividen en dos grupos: las venas tributarias de las venas ilíacas internas y las venas propiamente dichas del miembro inferior, que son tributarias de la vena ilíaca externa. Venas tributarias de la vena ilíaca interna. Está la vena glútea, que se forma por la unión de la altura del borde superior de la escotadura ciática mayor, de las venas satélites de las ramas de la arteria glútea superior. En este punto, estas venas se anastomosan y se forma un plexo que cubre la arteria glútea superior y el nervio glúteo superior en su emergencia en la nalga. La vena glútea superior suele ser doble. Está la vena glútea inferior, que constituye un tronco voluminoso que acompaña a la vena glútea inferior y la cubre cerca de la escotadura ciática mayor y cuando atraviesa esta escotadura. La vena pudenda interna aparece en la región glútea y en el miembro inferior del tramo corto de su trayecto cuando rodea la espina ciática y entra en la escotadura ciática mayor, procedente de la escotadura ciática menor, acompañada de la arteria pudenda interna lateralmente al nervio pudendo. La vena
obturatriz se forma por la unión de las venas satélites de la rama de la arteria obturatriz. Es voluminosa y resulta accesible en el conducto obturador, donde se halla situado junto a la arteria medial del nervio obturador. Venas tributarias de la vena ilíaca externa. Las venas tributarias de la vena ilíaca externa se dividen en profundas y superficiales, según si son profundas o superficiales a la fascia del miembro inferior. Venas profundas. Las venas profundas en el miembro inferior, a excepción del tronco venoso tibio peroneo, la vena poplitea y vena femoral son 2 por cada arteria. Reciben el nombre de la arteria que la acompaña. Las 2 venas satélites de una arteria se comunican por medio de 2 numerosas anastomosis, las cuales son transversales. Todas estas venas se hallan provistas de válvula, así como sus ramas colaterales que presentan siempre una válvula ostial, un solo tronco venoso correspondiente al tronco arterial tibio peroneo, a la arteria poplitea y a la arteria femoral. La femoral son 2 por cada arteria. Reciben el nombre de la arteria que la acompaña. Las 2 venas satélites de una arteria se comunican por medio de 2 numerosas anastomosis, las cuales son transversales. Todas estas venas se hallan provistas de válvula, así como sus ramas colaterales que presentan siempre una válvula ostial, un solo tronco venoso correspondiente al tronco arterial tibio peroneo, a la arteria poplitea y a la arteria femoral. Buenos días, mi nombre es Luis Farías y yo le voy a hablar sobre las venas que conforman el sistema venoso profundo de la vena ilíaca externa. La primera vena que conseguimos en este sistema venoso son las venas tibioperoneas. La vena tibioperonea es un tronco venoso que asciende en sentido posterior y ligeramente medial al tronco arterial y anterior y medial al nervio tibial. Se halla a veces sustituido por 2 venas que siguen el tronco anterior lateralmente. Luego conseguimos la vena poplitea. La vena poplitea resulta de la unión de la vena tibioperonea y de las venas tibiales anteriores. Se caracteriza por el gran espesor de su pared, de tal manera que permanece abierta al ser seccionada. Sus relaciones con la arteria poplitea varían de inferior a superior y en su extremo inferior la vena está situada posterior y un poco medial a la arteria. En su trayecto ascendente rodea en forma de espiral muy alargada el tronco arterial, de tal manera que en parte media es posterior a la arteria y en su extremo superior se halla claramente situado lateral a la vena poplitea. Luego nos conseguimos con la vena femoral. La vena femoral es la continuación de la poplitea y se extiende hasta la laguna vascular, aplicándose en espiral alrededor de la arteria femoral, de modo que la vena, que está situada lateralmente a la arteria en el hilo aductor, se encuentra posterior a la arteria en la parte media del muslo y ocupa su lado medial en la laguna vascular. La vena femoral recibe por una parte para la vena safena mayor. Las otras colaterales de la vena femoral coinciden con las colaterales de la arteria femoral, exceptuando las venas epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca superficial y las pudendas externas que drenan en la vena safena mayor un poco antes de la desembocadura en la vena femoral. Ahora les voy a hablar sobre el sistema venoso superficial. Básicamente es que las venas superficiales en el miembro inferior forman en el tejido subcutáneo un arco venoso, el cual deriva su sangre hacia dos troncos colectores, las cuales son la vena safena mayor y la vena safena menor. Estas venas, primero que nada, antes de estas venas conseguimos 2 redes venosas, la red venosa dorsal del pie y la red venosa plantar. En la cara dorsal del pie existe una red venosa superficial llamada la red venosa dorsal del pie, que contiene amplias mallas en las cuales se distinguen un arco venoso dorsal del pie convexo anteriormente.
Este arco cruza la región metatarsiana y presenta continuidad en los extremos, con las venas safena mayor y la safena menor, las cuales cruzan en todo caso a lo largo del borde medial o lateral de la cara dorsal del pie. El arco venoso dorsal del pie recoge la sangre venosa de la red superficial dorsal, de las cuales de las venas digitales dorsales, de las venas intercapitulares, de las cuales se anastomosan con el arco venoso plantar y con el arco venoso dorsal. Luego seguimos la red venosa plantar. La planta del pie posee una densa red vascular, la cual se forma por pequeñas venas. Layers ha denominado esta red como una red como una suela venosa. En la parte anterior de la red plantar discurre transversalmente a lo largo de la raíz de los dedos un arco venoso plantar que drena de los arcos venosos dorsales por medio de las venas intercapitulares y también por sus extremos. Mi nombre es Carly Valderrama. En esta ocasión le hablaré un poco sobre las venas safenas internas y externas. ¿Sabías que las venas safenas juegan un papel fundamental en el funcionamiento del sistema circulatorio de nuestras piernas? Bueno, la libertad del movimiento comienza en nuestras piernas, que nos permiten desplazarnos para hacer todo aquello que nuestro ritmo de vida nos demanda. Solamente conociéndolas bien podremos saber cómo cuidarlas mejor y cómo mantenerlas más sanas. El sistema venoso. El sistema venoso es fundamental para la circulación y retorno sanguíneo. Algo muy importante que debemos saber es que en nuestras piernas se puede diferenciar dos sistemas venosos fundamentales para la circulación y el retorno sanguíneo, el cual es el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. Es de este último que le quiero definir. Las venas del sistema superficial. Las dos venas más importantes de este sistema son las venas safenas internas y las venas safenas externas. Estas venas de paredes muy finas se encuentran entre las 5 estructuras venosas más importantes de las piernas y son las encargadas de recoger la sangre de la piel y de los tejidos adyacentes. Se dice que las venas superficiales, que son venas superficiales porque están muy cerca de la piel. De hecho, se encuentran en el territorio comprendido entre la piel aponeurosis de los músculos, es decir, entre la piel y las membranas fibrosas que recubren a los músculos y permiten que estos se unan a otras partes del cuerpo. Una curiosidad es que son venas más largas del cuerpo humano, recorriendo nuestra pierna desde el pie hasta el muslo. La vena safena interna, también conocida como safena principal, se inicia en el dorso del pie y recorre la cara anterior interna de la pierna y el muslo, hasta llegar a la zona de las ingles. Allí se desemboca en la vena femoral común, formando el callado de la vena safena interna. La vena safena externa. Por su parte, hace un recorrido similar, aunque un poco más corto, por la cara posterior externa de la pierna y allí llega hasta el pliegue popliteo en la parte posterior de la rodilla, donde se desemboca en la vena poplitea, formando el callado de la vena safena externa. El callado es la unión de estas venas safenas con las venas profundas principales de la pierna. Quería mencionar un poco sobre las venas safenas y las varices. Como cualquier otra vena de nuestro cuerpo, las venas safenas tienen una serie de válvulas que cuando dejan de funcionar de manera correcta, se encuentran con dificultades para impulsar el retorno sanguíneo. Cuando esto sucede, la sangre se estanca y se produce una presión muy alta en las paredes venosas. Es lo que se conoce como insuficiencia venosa crónica y su consecuencia es más común en la dilatación de las venas. Esta dilatación suele manifestarse de manera visible en forma de varices. Son esas venas inflamadas y oscuras que aparecen en la superficie de la piel. Aunque cualquier vena del cuerpo puede generar una variz, las más propensas son las de las piernas. Las varices propias de las safenas interna y externa se conocen como varices trocunculares.
vena safena cumple una labor primordial en la salud de nuestras piernas, pero también es la primordial y responsable de los problemas de las varices en nuestras piernas. Así que si lo que quieres es prevenir las varices y que nada interfiera con tu ritmo de vida, las medidas terapéuticas de compresión te ayudarán mucho. Y muy claro es, si tienes alguna duda, preguntarle a un médico. Gracias.